de hoy voy a presentar un proyecto sobre el uso de materiales piezoeléctricos como una alternativa para la generación de energía sostenible. Actualmente, el crecimiento de la población y el aumento del consumo eléctrico ha generado una mayor demanda de energía. Esto ha impulsado o ha generado la búsqueda de tecnologías capaces de aprovechar fuentes renovables y reducir el desperdicio energético. Una de estas tecnologías pues son los materiales piezoeléctricos, los cuales tienen la capacidad de transformar la energía mecánica producida por presión, vibraciones o movimiento en energía eléctrica. Esto significa que la energía generada por el paso de personas o vehículos puede convertirse en electricidad útil. Nuestro objetivo general es analizar el funcionamiento y las aplicaciones de los materiales piezoeléctricos como una alternativa para la generación de energía eléctrica sostenible, evaluando su potencial para aprovechar la energía mecánica proveniente del tránsito vehicular, peatonal y otras fuentes de vibración, con el fin de contribuir a la solución de problemas energéticos actuales. Específicos tenemos el investigar el funcionamiento de los piezoeléctricos, la identificación de materiales principales, del funcionamiento de estos, analizar las ventajas y cuáles son las limitaciones que pueden darse en esta tecnología, la evaluación de las aplicaciones de los sistemas piezoeléctricos en infraestructuras urbanas o viales, también determinar la contribución de los dispositivos piezoeléctricos al desarrollo de energías limpias y renovables y proponer alternativas de implementación de tecnología piezoeléctrica pues para el aprovechamiento energético en entornos urbanos o carreteros. Como primer punto tenemos el mapa de localización. Esto quiere decir cuáles son las zonas posibles para poder llevar a cabo la aplicación del proyecto, qué áreas pueden ser útiles para poder instalar pues, los sistemas piezoeléctricos. En este caso pues tenemos 4 propuestas, que es el Parque Ecológico, el Parque Juárez, el Parque Guadalupe y el Parque Cerdán, ya que en estas áreas pues hay un flujo concurrido de personas y pues puede llegar a ser ideal para llevar a cabo este tipo de proyectos. Como punto número 2 tenemos el desarrollo o fundamentos teóricos, que aquí sería pues los tipos de piezoeléctricos. Tenemos los piezoeléctricos naturales, que se da a partir de materia prima, materiales naturales, y pues presentan los efectos que queremos sin haberles dado alguna modificación. En este caso sería lo que es el cuarzo, que se puede generar la energía, la electricidad, a través pues de la presión o vibraciones. Están los piezoeléctricos sintéticos, que estos pues son fabricados en industrias, y la diferencia de estos es que se busca mejorar la capacidad de energía eléctrica, y pues estos materiales fabricados van a presentar pues una mayor eficiencia y sensibilidad a la hora de utilizarlos. A raíz de esto también tenemos los piezoeléctricos pues hechos con titanato circonato de plomo, que pues esta va a destacar por su capacidad de generar una mayor cantidad de energía eléctrica al recibir presión o vibraciones. Los polímeros piezoeléctricos, que estos pues son materiales plásticos especiales que tienen la capacidad de generar electricidad al momento de someterse a impresión, deformación o vibraciones. La principal o principales ventajas es que son más ligeros, más flexibles y tienden a ser resistentes a impactos pues que los materiales cerámicos. Gracias pues a estas características pueden adaptarse a diferentes superficies, ya sean curvas o dispositivos que requieren pues mayor flexibilidad. Otro punto que tenemos pues es el método de obtención de piezoeléctricos como generadores de voltaje y voltajes típicos de un piezoeléctrico. Esto se refiere a cómo se obtienen y cómo son fabricados los materiales piezoeléctricos, al igual de cómo se produce el voltaje cuando se les aplica una fuerza o presión. Sabemos que los materiales piezoeléctricos pues tienen la capacidad de generar
electricidad cuando reciben una presión o vibraciones. En los diferentes tipos de piezoeléctrico pues van a haber diferentes situaciones, diferentes formas de generar la electricidad, y su fabricación pues va a ser notoriamente diferente. En el caso de los piezoeléctricos naturales pues se da mucho el uso del cuarzo. Esta pues producen electricidad debido pues a la estructura cristalina. Esto pues ya es una propiedad que tiene el cuarzo de generar electricidad cuando se comprime. Esto hace que las cargas eléctricas pues se separen y generen un voltaje. En el caso de los piezoeléctricos cerámicos, pues son materiales ya fabricados en laboratorio, como el titanato o circonato de plomo, y pues antes de utilizarse lo que hacen es someterlo a un proceso de activación mediante un campo eléctrico para mejorar sus propiedades piezoeléctricas. Y el PZT pues se fabrica mezclando compuestos químicos que posteriormente pues se muelen, se calientan y se hornean pues a altas temperaturas para formar una cerámica pues capaz de generar la electricidad de manera pues más eficiente que pues los materiales naturales, que en el caso de pues es el cuarzo. Sabiendo qué tipo de materiales se puede manejar en los piezoeléctricos para que generen electricidad, algo que se tiene que destacar es qué conexiones vamos a usar para este tipo de piezoeléctricos. Debemos conocer el cómo se conectan y cómo se puede aprovechar la energía de estas. Por lo tanto, pues los dispositivos piezoeléctricos van a requerir sistemas de conexión que nos van a permitir pues recolectar, conducir y almacenar la energía de una manera pues más productiva. Conexión, tenemos la conexión en serie. En una conexión en serie, pues los piezoeléctricos se van a conectar uno después del otro. En este tipo de conexión, pues el voltaje va a aumentar, pero la corriente se va a mantener prácticamente igual. Esto se va a utilizar cuando se necesita obtener un mayor voltaje de salida. Siguiendo, tenemos la conexión en paralelo, en donde todos los piezoeléctricos se van a conectar a los mismos puntos de entrada y de salida. En este caso la corriente va a aumentar mientras que el voltaje permanece así constante. Esto se utiliza cuando se busca obtener una mayor cantidad de corriente eléctrica. Y la conexión serie paralelo pues es una combinación de las dos anteriores. Algunos piezoeléctricos pues se conectan en serie y luego varios grupos se conectan en paralelo. Esto va a permitir aumentar tanto el voltaje como la corriente y va a lograr un mejor aprovechamiento de la energía generada. Y por último tenemos la conexión directa a circuitos. El piezo se conecta a LEDs, baterías, capacitores, Arduino, amplificadores, pero normalmente necesita el rectificador, el filtro, el regulador. Y el piezo pues va a generar una corriente alterna y pulsos irregulares. Y del otro lado tenemos la conexión mecánica, que también puede referirse a cómo se unen físicamente. Por ejemplo, pues en capas, flexibles, en sándwich, matrices, y eso va a cambiar pues la sensibilidad, la frecuencia y la energía generada. Ahora bien, conociendo el tipo de piezoeléctrico, las conexiones que se pueden utilizar, nos vamos con la cantidad de piezoeléctricos que van a ser necesarios. Esto nos va a llevar a hacer un cálculo del número o un estudio de cuántos piezoeléctricos se van a requerir para generar cierta cantidad de energía eléctrica según el uso, el área y la demanda energética pues, del proyecto. Por lo tanto, para determinar esta cantidad y hacer adecuadamente pues, el estudio, se van a considerar los siguientes aspectos, que es la cantidad de personas que pasan por la zona, la frecuencia de uso del piso piezoeléctrico, el tipo de piezoeléctrico utilizado, el voltaje y corriente requeridos y el área disponible de instalación. Entonces, en base a la frecuencia que hay en el área o la zona que queremos poner los piezoeléctricos, pues vamos a escoger uno de los tipos, de los 3 tipos al menos que se han hablado, y en base a eso también necesitamos saber qué conexiones nos van a ser más eficientes para generar la cantidad de energía que nosotros pues estamos buscando.
podemos irnos a lo que son los costos de elaboración de los piezoeléctricos. Tenemos pues costos aproximados dependiendo del tipo de material. Tenemos los discos piezoeléctricos pequeños que están entre 10 y 50 pesos por unidad. Los materiales PZT especializados que tienen costos pues, más altos debido a la fabricación de cerámica y polarización. Y los polímeros piezoeléctricos que son más costosos que los discos simples pero ofrecen una mayor flexibilidad. Esto va a depender mucho pues, del área en donde se quiere poner estos piezoeléctricos, de la frecuencia pues, que concurre el flujo de personas y pues también las conexiones. Todo eso pues, nos va a llevar a qué tipo de material nos es beneficiado dependiendo pues también lo que tenemos de recurso del proyecto. Y en base a eso pues podemos ver los diferentes costos dependiendo de los materiales que queramos utilizar. No solo eso, también tenemos los componentes adicionales necesarios, que son los rectificadores, los capacitores, los reguladores de voltaje, el cableado, las baterías y las placas electrónicas. Y pues por último, el costo de la instalación. Pues tenemos la estructura mecánica del piso, protección contra la humedad, el mantenimiento y el sistema de almacenamiento eléctrico. En este apartado vemos cuáles son los componentes que debe de llevar un piezoeléctrico para la elaboración de los voltajes. Tenemos pues, los componentes principales, los que deben de estar sí o sí, que son pues, los piezoeléctricos, el puente rectificador, el capacitador, el regulador de voltaje y la batería o carga eléctrica. El funcionamiento, pues tenemos que el piezoeléctrico tiene que recibir una presión o vibración. Esto va a generar una corriente alterna. El puente rectificador pues va a convertir esa corriente alterna en una corriente directa. Una vez esto, pues el capacitor va a almacenar temporalmente la energía y el regulador pues va a estabilizar el voltaje. Finalmente, pues la energía puede alimentar LEDs, sensores o almacenarse en baterías. En este apartado pues vemos una comparación del piso piezoeléctrico con el fotoeléctrico, donde se puede destacar, por decir, la fuente de energía, donde en el caso del piezoeléctrico pues va a necesitar la presión y la vibración, mientras que el sistema fotoeléctrico pues va a requerir de la luz solar. Su funcionamiento pues es dado a la energía que se da pues al caminar o vibrar, mientras que en el sistema fotoeléctrico pues convierte la radiación solar en electricidad. En el caso de la dependencia climática, pues los piezoeléctricos pues es muy baja, mientras que el fotoeléctrico pues depende totalmente de ella. En el caso de la producción energética, en el piezoeléctrico es menor, pues debido a los riesgos que se hablaron anteriormente, en donde va a depender la frecuencia del flujo de personas que están pasando por esos piezoeléctricos. Entonces pues puede generar una alta o una menor. Y en el caso pues del sistema fotoeléctrico pues va a ser mayor debido pues a la luz solar. Pues el lugar de ideal tenemos que deben ser zonas con alto tránsito peatonal en el caso del piezoeléctrico, y en el fotoeléctrico pues son zonas abiertas y soleadas. El costo inicial para los piezoeléctricos pues puede ser medio o alto, pero en el fotoeléctrico tenemos que son pues costos altos. Para el mantenimiento tenemos que el piezoeléctrico es moderado, mientras que el fotoeléctrico pues es más bajo. Y pues para las aplicaciones que hay en el piezoeléctrico tenemos que se pueden utilizar en los parques, en los centros comerciales, y pues los fotoeléctricos se usan más en viviendas, industrias y alumbrado. Teniendo en cuenta los aspectos pues ya hablados, la pregunta es si los piezoeléctricos son la solución del problema de energía. Estos van a representar una alternativa innovadora y sustentable. Sin embargo, no podemos considerarla como una solución total al problema energético mundial, ya que aquí podemos ver las ventajas y desventajas o limitaciones que puede haber en estos piezoeléctricos. Una de las ventajas que podemos ver es que tiene una energía limpia, que se puede aprovechar pues lo que es el movimiento humano, lo que es la energía
mecánica, va a tener un impacto ambiental pues muy bajo. Esto se puede instalar en diferentes zonas con espacios urbanos y se puede integrar pues en ciudades pues con tecnología un poco más avanzada. Sin embargo, esto no quiere decir que sea totalmente adecuado para poder llevarlo a cabo, ya que como podemos ver los diferentes tipos de piezoeléctrico, algunos pues tienen un costo más elevado y dependiendo del área donde se quiere instalar estos piezoeléctricos, pues van a ser los costos un poco más elevados a gran escala, dependiendo del tipo de piezoeléctrico que se esté utilizando. La generación de corriente eléctrica puede llegar a ser baja o muy alta, pero esto va a depender también del piezoeléctrico que se vaya a utilizar, del presupuesto que también se va a llevar a cabo con este proyecto. Entonces esto nos puede llegar a limitar el uso total de lo que es este tipo de energía. También va a depender del movimiento constante, del tránsito peatonal constante que pueda haber en el área que se quiere utilizar. Y pues es menos eficiente comparado con otras energías renovables debido a lo mismo, de que se necesita un flujo de personas constante para que también genere la energía que se está buscando. Los sistemas piezoeléctricos deben considerarse entonces como una tecnología complementaria, una fuerte alternativa de energía y una herramienta importante para proyectos sustentables y de eficiencia energética. Entonces podemos decir que sí, es una energía limpia que puede ayudar en el bajo impacto ambiental y pues es una energía innovadora y sustentable. Sin embargo, debido a las zonas que se quieren implementar esto, al costo que puede llegar a haber esto y sobre todo pues la generación de corriente eléctrica que va a tener estos piezoeléctricos, pues va a limitar mucho el uso para lo que se quiere aplicar o la energía pues, que se quiere llevar a cabo. Dentro de este proyecto en el municipio de Tehuacán se proponen dos tipos de material piezoeléctrico para la generación de energía eléctrica a partir de la presión ejercida por vehículos y peatones. En el análisis se optará por analizar cuál de los dos materiales piezoeléctricos es el ideal o adecuado para el proyecto, donde se analizará su sistema de operación, las características, las propiedades mecánicas, calidad y costo. La operación del sistema comenzará con la adquisición del cuarzo y la fabricación de módulos piezoeléctricos y la adquisición de los piezoeléctricos cerámicos que serán instalados en los parques. El plan de trabajo tenemos en el actual es investigar el funcionamiento de los materiales piezoeléctricos, especialmente el cuarzo, recopilar la información sobre la generación de energía mediante el efecto piezoeléctrico, analizar las condiciones del municipio para identificar zonas con tránsito peatonal y vehicular donde pueda implementarse el sistema, evaluar las ventajas, desventajas y viabilidad del proyecto, realizar los cálculos preliminares de generación eléctrica y costos de implementación, elaborar el diseño conceptual del sistema piezoeléctrico, integrar la información obtenida en el reporte final del proyecto y en el futuro pues es desarrollar un prototipo funcional utilizando cuarzo como material piezoeléctrico, realizar pruebas experimentales para medir la energía generada por el tránsito de personas, optimizar el diseño para incrementar la eficiencia energética del sistema, gestionar apoyos institucionales o financiamiento para la implementación del proyecto, instalar un proyecto piloto en una zona estratégica, monitorear el desempeño del sistema y evaluar los beneficios energéticos, expandir la aplicación de tecnología a otras áreas del municipio para contribuir al aprovechamiento de energías renovables y el desarrollo sostenible de la comunidad. Como conclusión, tenemos que los piezoeléctricos son una alternativa innovadora y sustentable, debido a que van a depender mucho del área donde se quieren implementar
y el flujo de personas que se va a encontrar en ese lugar. También otra situación es que este tipo de energía es de un costo alto cuando se quiere hacer a gran escala y pues no genera una corriente eléctrica como otras energías renovables. Ese puede ser un punto negativo de los piezoeléctricos, sin embargo no quiere decir que sea la menos eficiente, ya que se puede implementar pues en zonas como el alumbrado público, para empezar, y en ello se puede trabajar pues en otras áreas donde pueda a utilizarse esta energía. Lo vuelvo a mencionar, este tipo de energía, los piezoeléctricos, son una solución alternativa y que se pueden implementar de poco en poco. También va a depender de las zonas y pues de la ciudad, qué tan estrechamente está relacionada con el nivel de desarrollo tecnológico de una ciudad, ya que requiere infraestructura, inversión y tecnologías adecuadas para su instalación, monitoreo y aprovechamiento energético. Mientras más desarrollada tecnológicamente sea una ciudad, mayores serán las posibilidades de implementar los sistemas piezoeléctricos para generar energía de manera eficiente. Por lo tanto, va a ser una alternativa y esta se puede implementar en el alumbrado público, en los semáforos, la señalización vial iluminada, en estaciones de transporte público, en sensores de monitoreo urbano y la iluminación de parques y plazas. Por lo tanto, estos suelen ser mejores candidatos para intentar abastecer edificios completos, porque requieren menor energía y hacen pues más viable la inversión inicial.